A veces las fechas, los feriados, las efemérides, las celebraciones se resignifican, ¿no? Y van cambiando de sentido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de las décadas, a veces de los siglos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el 2 de abril, ¿no? Las Malvinas. Nosotros hace poco conmemoramos los 40 años de la Guerra de Malvinas y lo conmemoramos con una fecha, que es el 2 de abril, que es el día que los milicos asesinos, que Galtieri lanzó esa aventura militar sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de sin ningún tipo de orquestación armada tampoco, pero que en definitiva hoy, visto en retrospectiva, fue una porquería, fue algo que, a los combatientes les representó en muchos casos la tortura, la muerte, el suicidio posterior, el deshonor, el olvido por parte de la sociedad. En fin, una guerra que no nos gusta, que perdimos y que encima le sirvió a los militares para distraer la atención de su propia crisis. Y sin embargo, conmemoramos eso porque queremos reivindicar la soberanía argentina sobre las Malvinas y lo conmemoramos con esa fecha. La fecha se resignificó. Los que el 2 de abril recordamos que las Malvinas son argentinas, no necesariamente reivindicamos esa guerra, ni a Galtieri, ni a Astiz, ni a todos los que la protagonizaron. Y el 1 de mayo, que se celebra este fin de semana, es un poco así también, es una fecha viva. Es una celebración que fue mutando a lo largo del tiempo en el mundo. El 1 de mayo nació como un hito de lucha, de reivindicación y de protesta muy, muy atado al bardo callejero, a la explosión y a la pelea. Y el 1 de mayo, que originalmente fue la fecha en la cual obreros se reunieron para reclamar la jornada de 8 horas, el 1 de mayo, que fue luego condenado por las clases poseedoras a ser una fecha de martirologio, porque mucha de esa gente fue asesinada, la que estaba en esa primera manifestación, y otros fueron condenados por organizarla a muerte en la horca. Esa fecha se convirtió en una especie de estallido anual. El 1 de mayo en todo el mundo fue durante muchísimos años un momento de disputa en las calles, un momento en el cual la policía reprime, en el cual la gente tira bombas molotov, en el cual estalla el malestar que durante todo el resto del año vive en nosotros de formas diversas. Por ejemplo, en odiar el lunes, ¿no? El otro día lo decían nuestras compañeras acá del Círculo Rojo, el lunes en realidad se manifiesta nuestro odio por la explotación, nuestro odio por lo que significa volver a empezar la semana, volver a yugar, volver a sentir que dejamos la vida ahí y que después no nos alcanza para nada. El lunes de algún modo es el capitalismo, es eso que combatían en sus efectos más nocivos los que aquel 1 de mayo inicial decían: loco, queremos laburar 8 horas, no queremos laburar 14 y morir a los 50 años cayendo rendidos por la explotación. Bueno, el 1 de mayo hoy todavía es eso en muchos países. Acá en la Argentina, durante varias décadas, el peronismo la resignificó. Primero la estatizó, la fecha del 1 de mayo, la convirtió en la fiesta del trabajo, en vez de el Día del Trabajador y la Trabajadora, que es lo que a mí me gusta más conmemorar. La fiesta del trabajo, bajo el peronismo, se convirtió, en vez de en una expresión de esa protesta, de ese enfrentamiento, de ese conflicto, que todo el tiempo navega nuestra vida cotidiana, porque hay gente que tiene mucho, y una minoría que tiene mucho, y una mayoría que tiene muy poco, y la convirtió al revés, en un acto de conciliación, en un acto en el cual, como en el escudo justicialista, se dan las manos el que viene de arriba y el que viene de abajo, el que tiene más y el que tiene menos. Pero en todo el mundo, en general, lo que se expresa es el conflicto. En todo el mundo, menos en un país, diría Asterix, en el país a donde todo empezó. En Estados Unidos, que fue donde tuvo lugar ese 1 de mayo original, no hay
Día del Trabajador el 1 de mayo. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos no quieren recordar ese hito vergonzante para lo que consideran es su democracia, ¿no? La tierra de los libres, el hogar de los valientes. En Estados Unidos, el 1 de mayo es un día más. Hay otro Labor Day, que es en abril, me parece, no sé cuándo, en septiembre, que no tiene nada que ver con el Día del Trabajador y la Trabajadora, y que justamente procura tapar ese momento de gran conflicto que fue el 1 de mayo en Estados Unidos y los mártires de Chicago, esos condenados a la horca que pedían ni más ni menos que trabajar solamente 8 horas, que es algo que hoy damos por hecho, pero que mucha gente lamentablemente considera un privilegio, porque se ve obligada a trabajar mucho más. Hoy, en el 2022, 136 años después de aquel momento en el cual los condenaron a muerte a ellos. Bueno, en Estados Unidos está pasando algo súper interesante, que es que a pesar de ser el país de estás despedido, a pesar de ser el país de la bajísima tasa de sindicalización del 10%, una tasa de sindicalización que justamente permite que haya atropellos de todo tipo contra los trabajadores. Bueno, en ese país está empezando a pasar de vuelta lo que pasaba a fines del siglo XIX. Es tal la diferencia, tal el abismo entre los Elon Musk de la vida y los tipos y minas que trabajan para Amazon o para cualquier cadena de estas, por cadenas de comida rápida, cadenas comerciales, cadenas de lo que sea, por el salario mínimo, que empiezan a estallar conflictos igual de virulentos que los de aquel momento. Claro, son conflictos que el capitalismo europeo, por ejemplo, aprendió a administrar distinto, concediendo, igual que el peronismo acá, pero que en Estados Unidos no hizo así. En Estados Unidos prefirió dejarlo todo al desnudo. Y por eso, en plena pandemia e inmediatamente después, empezó a estallar algo que todavía no está terminando de ocurrir y que puede seguir profundizándose. Estalló, por ejemplo, como recuerda Fer Rosso en una columna que publicó la semana pasada, la Gran Renuncia. La Gran Renuncia fue un movimiento de resistencia al trabajo de mierda, al trabajo mal pago, que consistió en lo siguiente, consistió en que si vos me pagás tan poco, como el Estado me da una plata para sobrevivir por la pandemia, ¿sabés qué? No laburo más. Eso, para la derecha en Estados Unidos, para los conservadores, demuestra que no habría que haberles dado esa ayuda. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora no quieren volver al trabajo, esos que protagonizaron la Gran Renuncia. Macri, ayer, en el Yao Yao en Bariloche, dijo que Biden es populista, después de sacarse la foto con Donald Trump. ¿Por qué dijo que Biden es populista? Por eso, porque dio plata para que la gente sobreviva en la pandemia y, dijo Macri, ahora entonces no tienen mano de obra. Claro, hay gente a la que le gustaría más que las cosas fueran como en 1886, que la gente tuviera que trabajar 14 horas para vivir, y ahí sí hay mano de obra, por supuesto, porque si no te morís de hambre. Bueno, después de esa gran renuncia, empezó a estallar una ola de huelgas impresionante en Estados Unidos. Estalló una huelga en la fábrica de tractores John Deere, que tuvo a 10.000 obreros de huelga al mismo tiempo en Estados Unidos. Estalló una huelga de enfermeras en Búfalo, otra de mineros del carbón en Alabama. Empezó a armarse la comisión interna en todos lados de gente afectada a la pandemia. Entonces pasó también en Chicago, pasó también pasó en Hollywood. Lo cuenta acá siempre Tomás Eliaschev, que en Disney se sindicalizan para que no tengan el contenido racista que a veces tienen las películas, para torcer, para ampliarlo, para incidir sobre eso. Y después empezó la sindicalización en las empresas más grandes del mundo. Amazon tiene su sindicato, a pesar de que Jeff Bezos hizo todo lo posible por evitarlo. En Starbucks están empezando a armar comisiones internas en cada uno de los locales, en cada uno de los estados, a pesar de que Starbucks, por más progre que parezca, el flat white, el macchiato y todo, tuvo una política tan antisindical como la de McDonald's.
Entonces, este fenómeno, el que pasa también en Verizon, el que pasa también en Apple, el que pasa también en otras grandes compañías yanquis, muestra que sigue viva esa llama del 1 de mayo y que los que mueven al mundo seguimos siendo los mismos, los que trabajamos. Durante muchos años ese conflicto, ese estallido de cada 1 de mayo se transitó con acuerdos de distinto tipo para que la sangre no llegara al río. Pero ahora, de vuelta, la sangre está llegando al río y la desigualdad llegó a un paroxismo insoportable. Con lo cual, en Estados Unidos, que es el lugar donde se originó el 1 de mayo, empiezan a aparecer fenómenos crecientemente organizativos, fenómenos de este tipo, pero también fenómenos más violentos, fenómenos donde, incendian una comisaría, como pasó después de lo de George Floyd, fenómenos donde se incendian edificios que simbolizan determinadas formas de explotación o de opresión, porque se empieza a ser insoportable. Bueno, queda claro en fechas así, que se resignifican a lo largo del tiempo, queda claro que los que mueven al mundo siguen teniendo la parte más chiquita de la torta. Y eso a veces se puede tolerar durante un tiempo, pero a la larga vuelve a encender la mecha. Se acerca ahora otro 1 de mayo, va a ser este domingo, va a haber actos de todo tipo, acá va a haber expresiones tanto el sábado como el domingo de los distintos partidos de izquierda, las movilizaciones sociales y demás, pero en todo el planeta se va a escuchar el mismo clamor. Los que mueven al mundo necesitan más, quieren más y van por más.